Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes o muy buenas noches. Un nuevo programa de Nuestra Voz. Vamos a hacer un abordaje hoy especial. Te voy adelantando, el invitado del día de hoy va a ser Julián Libonati, que es politólogo y director de 3.0. Con esto ya te estás dando cuenta de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Como le decimos a todos ustedes, Nuestra Voz son todas las voces y siempre escuchamos todas las voces. Pero primero quiero hacer un repaso de lo que ocurrió la semana pasada. Ustedes saben que acá, en este estudio, vino a piso Luis Tagliapietra, que es el padre de uno de los submarinistas. Uno de ellos que ha estado acá con la problemática, primero, falleció su hijo. Todos los que estaban en el submarino, los trabajadores que pertenecían a esa agrupación, luchaban por la continuidad de la búsqueda de aquellos que estuvieron en el mismo, en el Ara San Juan. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que se alargó en el tiempo, le respondió el exministro de Seguridad que el mar era muy grande, y como el mar era muy grande, suspendieron la búsqueda, ellos lucharon por la continuidad de la búsqueda, hicieron la búsqueda, ¿sí? Y encontraron el submarino. Que fue, bueno, todo esto culmina con la semana pasada, que nos enteramos que fueron espiados de manera ilegal. ¿Por qué? Porque no le gustaba que sean críticos del gobierno anterior. Un dato no menor, este tema que está pasando con la AFI y la información que estamos teniendo con la AFI. ¿Y qué es lo que decía Luis Tagliapietra? ¿Qué es lo que decían Lucía Merelles? De que cuando se encadenaron en la casa de gobierno, aparecían algunos que decían, yo también soy familiar de uno de tus compañeros, y se dieron cuenta que no era. Por otro lado, se habían dado cuenta que tenían con el celular, notaban que se apagaba en forma automática. En definitiva, un montón de pruebas que hacen al seguimiento que tenían ellos. Bueno, eso es para destacar realmente una situación bastante adversa. Por otro lado, el escenario político. A ver, estamos viendo en el mundo una creciente polarización. Habíamos comentado la semana pasada el tema referido al documental de Netflix, ese documental que habla del dilema de las redes sociales. Y con el dilema de las redes sociales habíamos planteado la fuerte polarización. En esa polarización, por ejemplo, en India, que hubo un caso puntual de que un grupo que se había reunido en Internet salieron a matar a 12 personas. Este tema de la polarización, la gente que está cada vez más irascible, lo que está pasando en la política donde todo molesta, En nuestro país, fruto de un crecimiento de la deuda externa, donde el gobierno actual recibió varias misiones. Una de las misiones era la renegociar con los bonistas privados, renegociar con los bonistas locales e internacionales, y ahora le queda como asignatura pendiente la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero todo esto está atado, concatenado ¿a qué? Está concatenado a que hay faltante de dólares. Cuando hay faltante de dólares, el gobierno anterior tomó la medida del cepo. El gobierno anterior fue el que liberó el cepo y volvió a tomar el cepo. Bueno, pero este gobierno, en distintos procesos de renegociación de deuda, ¿qué fue lo que hizo? Fue continuando con las medidas restrictivas para la compra de dólares. Vos me preguntás, Gustavo, bueno, ¿por qué me hablas de esto si estamos en una pandemia y estamos en un escenario bastante complejo? Sí, te respondo, tenés razón, pero sin embargo existe la sensación térmica de la calle. Y la sensación térmica en nuestro país, lamentablemente, está al ritmo del dólar. Por eso le vamos a preguntar a Julián Libonati si tiene algo que ver o no tiene algo que ver con esto. Lamentablemente, en Brasil se produce, digo Brasil como cualquier otro país, pero una devaluación del 20% en Brasil y no se traslada a precios el 20%. En nuestro país sí hay productores nacionales que tienen una matriz de costos, 50% nacional y 50% de insumos importados, el traslado de la devaluación es total. O sea, tenemos una mentalidad bimonetaria constante y permanente. ¿Y esto influye o no influye en el electorado? ¿Influye o no influye en el ánimo de la gente? La semana pasada, en una entrevista que le hicieron al economista Carlos Melconian, criticó al gobierno. Ustedes saben que su postura es crítica del gobierno. Pero sin embargo el periodista lo empujaba para decirle va a haber hiperinflación. Y le dijo Melconian, no, pará, baja un cambio. ¿Sí? No prenda fuego todo, porque eso no estoy diciendo. Está haciendo su diagnóstico respecto de lo que él considera
ustedes saben, de acuerdo a la corriente económica e ideológica, que él considera que es acertado o no acertado. Pero también desde los medios de comunicación, de las redes sociales, se crea un caldo de cultivo bastante tenso, en todo sentido. Como, bueno, ustedes saben que hace 2 días se conoció el per saltum de los 3 jueces. Convengamos, fueron jueces que fueron designados sin la autorización del Senado, pero a su vez que no se presentaron en el Senado en la actualidad y dijeron que esos jueces debían volver a su puesto original. La Corte Suprema decidió, hasta tanto no lo resuelva la Cámara contencioso administrativo, que continúen en sus cargos, que no asuman las gestiones en el cargo que tenían anteriormente. Todo esto también se transformó ¿en qué? En un escenario político. ¿Por qué digo escenario político? Porque en este programa, hace muchos años, en la inauguración del CET, nosotros habíamos entrevistado al que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me refiero al juez Lorenzetti. Bueno, el juez Lorenzetti sufrió en la ciudad de Rafaela un escrache. Y desde ya repudiamos todo tipo de escrache. De hecho, lo repudió no solamente Alberto Fernández, sino Mauricio Macri. Pero fíjense cómo está sensibilizada la población. Entonces, el tipo de cambio sensibiliza. El tema de inflación, y está costando controlarlo. En otro programa vamos a hablar de los grandes grupos económicos concentrados. Pero le vamos a preguntar a Julián Libonati si de pronto pesa tanto. Porque han logrado contener la inflación, pero hay que estar muy atentos, porque algunos productos puntuales tuvieron subas por encima de la inflación promedio del 30%. Inflación interanual de alimentos 43% y hubo productos que aumentaron un 73%. Y esto también, estoy hablando de 2 gestiones políticas, no gestión de un solo presidente. Y en las 2 gestiones se dio este comportamiento de los precios. La población lo tiene, subyace como preocupación o subyacen otros temas. Y bueno, el tema dentro de la oposición estaban los negociadores y los no negociadores. Digo no negociadores, por ejemplo, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, a ver si tenemos ahí cuál fue la disputa que mantuvo con el jefe de gabinete. Si tenemos ahí lo tenemos, ¿sí? A ver, ¿qué fue lo que dijo Patricia Bullrich? Después de que el presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandó una nota al jefe de gabinete. Dijo que ya no tenía dólares, pero su declaración jurada figura que sí. Bueno, le respondes Santiago Cafiero, a ver si tenemos la respuesta de Santiago Cafiero, y esto me va a dar pie para hablar con Julián Libonati. ¿Qué es lo que le responde? Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres. La declaración jurada es de enero de 2020 y está expresada en pesos. Vendí esos dólares por el home banking. Bueno, entonces, a partir de esta información que yo te doy, y por eso vamos a hablar con Julián Libonati, que también nos va a adelantar una última encuesta que realizó, parece que del Gobierno Nacional le dijeron a todos los funcionarios hay que salir a responder todo tipo de ataque que te dé la oposición, ¿sí? También les quiero aclarar que Esteban Bullrich, que parecía un moderado, la semana pasada hizo declaraciones en las cuales, según Esteban Bullrich, hubo fraude electoral. O sea, ellos eran responsables de hacer las elecciones, pero, no sé, se le escapó la tortuga porque después de 9, 10 meses dijo él que hubo fraude electoral sin ninguna prueba de nada, ¿no? Pero, sin embargo, tenía que instalarlo. Hay que instalar el tema, ¿para qué? Para crear este caldo de hiperpolarización. Y vuelvo, hiperpolarización. ¿Cuánto contribuyen en ello las redes sociales? Quédate acá en instantes. Estamos con Julián Libonati.
ahora sí, lo presentamos. Estamos con Julián Libonati, director de 3.0. Bueno, escuchaste la apertura. Yo la semana pasada con los entrevistados nos focalizamos en el tema de las redes sociales. Casualmente el documental de Netflix, ¿no? El dilema de las redes sociales, lo positivo y lo negativo. Pero todo esto que planteé en la apertura se alimenta en las redes sociales, ¿no? Se alimenta en las redes sociales, hablamos de redes sociales, hablamos de Patricia Bullrich, Santiago Cafiero. Esta bajada de línea, salir a responder, ¿es bueno o es malo? Bueno, gracias Gustavo por la invitación antes. Más allá de bueno o malo, sí hay que reconocer cuál es el rol de las redes sociales hoy. Y básicamente Twitter, específicamente Twitter, es el lugar, algunos le dicen la cloaca del discurso público. De hecho, eso es un término que se suele utilizar. Pero te diría que Twitter y las redes sociales en general es el lugar en donde hablan los que tienen las posturas más extremas. Entonces, ejemplo, Donald Trump. Ejemplo, Donald Trump y todos los liderazgos, Bolsonaro, son todos liderazgos que tienen posturas bien extremas y que se expresan básicamente en Twitter en particular y en las redes sociales en general. Bueno, Patricia Bullrich también tiene posturas extremas cuando dijo voy a la movilización independientemente del tema de la pandemia, ¿no? Porque eso es plantear una posición extrema, decirle a la gente, bueno, mira, no sé si vamos a cumplir o no con las normas de distanciamiento, ¿no? Sí, claro, es interesante. Nosotros hicimos una encuesta qué proporción de los ciudadanos argentinos utilizan Twitter y la verdad que nos llamó la atención, es un consumo sumamente de nicho. Solamente un 10% de los argentinos tiene una cuenta en Twitter. Así Bien, disculpa, meto un tema para acá, para anotar, fíjense el tema Twitter. Es de nicho. De nicho significa un mercado chico y un mercado chico, no voy a decir poco atractivo a la competencia, pero en este caso, no sé, puede ser a los demás referentes políticos. O sea, de nicho y sin embargo tiene mucho peso. Exactamente, tiene peso porque es el lugar en donde se expresan los discursos de extrema postura. Así que me parece que esa es la relevancia de las redes sociales. Ahora la pregunta, cuando del gobierno, te digo lo que argumenta el gobierno, vos criticás lo que tengas que criticar, para eso te trajimos acá. Del gobierno dicen, bueno, arrancamos con una postura moderada, con diálogo, esa famosa foto donde estaba Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández, incluso que Alberto Fernández recibió crítica de los propios, diciéndole lo subiste a 5 discursos presidenciales a Horacio Rodríguez Larreta. Recibió críticas propias. Y a su vez lo criticaban a Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, el núcleo duro para decirle, ¿por qué te juntas tanto con el presidente de la Nación? Bueno, después vinieron una serie de hechos, el tema de la protesta policial, a partir de ahí la coparticipación y como que volvió a la brecha. Y le agregaría lo que comenté en la apertura, Esteban Bullrich, que salió a hablar de fraude electoral. Desconcatenado, atemporal, pero sin embargo para sumar este contexto. ¿Qué reflexión me haces a todo esto? Ya me dijiste de los extremos y el Twitter, ¿no? Bueno, justamente, y acá hay una reflexión contraintuitiva. Recién dijimos que los extremos se expresan en Twitter y hoy parecen que el volumen y la importancia está puesto en los extremos. Pero contrariamente a esta postura, ¿cuál es la postura, entre comillas, más garpadora o que tiene mayor rendimiento desde las encuestas y desde el posicionamiento político? A ver, acá un adelanto. ¿Cuál es la postura que más paga desde el punto de vista del posicionamiento político? Las posturas moderadas. Todavía. Me estás respondiendo ya. Quiere decir, salir a responder, ¿esto no suma tanto? Bueno, de hecho creo que el mejor negocio y el que va a ser el mejor negocio desde el espacio político, los espacios políticos, es aquel o aquella persona que logre switchear o moderar estos dos aspectos. Tener un discurso moderado para el gran volumen del electorado y tener un volumen o un discurso de extremo para los núcleos duros. Para los propios. Aquel ¿Cómo dirigente, compatibilizas eso? Bueno, es sumamente difícil. O sea, tengo que ser con los propios, tengo que mostrarle que al otro lo odio. Pero a la gente decirle, ¿se acuerdan de Sánchez? No me acuerdo el nombre, los pajaritos de colores. Sánchez, Carlos Sánchez. Sí, Sánchez. Bueno, Sánchez, bueno, listo. Mario Sánchez. Los pajaritos de colores y demás. Bueno, eso, pero la gente no se da cuenta de eso. De hecho, hasta ahora, solamente un dirigente está logrando ese switcheo, o por lo menos esa postura. Tenemos un chan acá, es solamente un dirigente. Y ya nos preguntamos de qué partido político es. A ver, ¿quién está logrando ese switcheo? Que para los propios se muestra duro, pero para la población en general moderado.
Hoy el que está logrando ese posicionamiento es Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, para los votantes de Mauricio Macri, o sea, los votantes de Juntos por el Cambio del año pasado. Extrema. Exactamente. Y los votantes de Alberto Fernández tienen una imagen positiva de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, hoy es el que encontró la piedra filosofal, digamos, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque a los propios les habla en los discursos y en las sensibilidades que quieren o demanden. Pero además está logrando capturar parte de la demanda del Frente de Todos. Eso me parece que es la postura más ganadora en esta situación. ¿Qué es lo que captura de la demanda del Frente de Todos? Y tenemos un 50% de los votantes del 2019 del Frente de Todos que no son duros. Que no quieren un discurso duro. Que no quieren un discurso duro, quieren un discurso de diálogo, de consenso, de acercamiento, con actitudes más próximas hacia los rivales. Hay la mitad del electorado del Frente de Todos que quiere esa postura. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta lo está logrando. De hecho... Disculpa, seguís con tu idea, ¿no? Sí. Pero a ver, pues yo diría, hasta cierto momento, esta postura era un espejo Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. Y en un momento dado, como que Alberto Fernández empezó a marcar más la polarización y eventualmente Rodríguez Larreta fue muy hábil, diría yo. Fue muy hábil. ¿Sí? Esquivó el golpe. Esquivó los golpes discursivos. Es cierto. De hecho, nada, te doy un dato. Esta semana terminamos una encuesta. Hicimos un supuesto balotaje entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Por primera vez desde que medimos ese escenario ficticio, escenario eventual, tenemos que Horacio Rodríguez Larreta le ganaría a Alberto Fernández. Primera pregunta. ¿Todo el país? A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional. Sí, por eso es sumamente significativo que por primera vez tengamos estos resultados o este abordaje desde la opinión pública. ¿No ocurre siempre que cuando uno gobierna, en este caso estás planteando a nivel nacional, sabemos que Horacio Rodríguez Larreta es conocido en la Ciudad de Buenos Aires y gana? Sí. Gana permanentemente. Sí, no me cabe la menor duda. Y yo agregaría algo personal. Cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, el que laburaba era Larreta. Sí, claro. ¿Sí? El que laburaba era Larreta. O sea que Macri se llevó de arriba a la gestión de Larreta. ¿Sí? No sé si estoy haciendo o no larretismo, pero es la realidad. Ahora, a nivel nacional, tenemos, cuando el presidente gobierna no cae la imagen automáticamente y le ocurrió a todos, tiene este efecto y después que vuelve a recuperar, siempre cuando tiene que gestionar cae y después recupera. Es cierto, y hay un desgaste que es habitual y esperable de toda gestión de gobierno. Lo que hay que evaluar en ese contexto es en dónde se está desgastando, dónde se está rompiendo esa tela o ese nudo. Ya no le puede o no pudo hablarle a los moderados, y ahora una fracción de los electores del Frente de Todos está mirando negativamente la gestión del gobierno nacional. ¿Está mirando la gestión del gobierno nacional? Sí. Un 15% de los electores del 2019 del Frente de Todos... El 48%, hoy, el 48%, el 15%. Un 6% más o menos de la población total, que es población que había votado al Frente de Todos, hoy rechaza la gestión del gobierno nacional. Así que, más allá de los datos en particular, me parece que los estrategas del gobierno deberían sentarse, revisar, poner en discusión cuál es la demanda de la sociedad y cómo actuar y comunicar en función de ello. Bien, vamos a hablar de comunicación. ¿Vos considerás que está comunicando bien el gobierno nacional? La comunicación siempre está de la mano de la gestión. Uno no puede pensar que... No hay gestión sin comunicación, por eso es la teoría, comunicación sin gestión. Pero sin embargo, a ver, yo te voy a ser crítico del gobierno anterior como puedo ser crítico de este gobierno. Se la pasaban comunicando, la luz al final del túnel, el segundo semestre, pasaron cosas, brotes verdes y demás, y todo era un desastre. Todo era un desastre, brote verde, todo era un desastre, y sin embargo aguantaron 4 años y sacaron el 40%. Es cierto. Quiero decir que el lema comunicación y gestión no se dio y rompieron esa regla, o por lo menos pudieron romper esa regla. Con eso no quiero decir que lo actual sea maravilloso, en absoluto. Gustavo, lo que no puede permitirse un gobierno es no brindar encuadres al escenario político. Bien, ¿qué significa eso? Uno no le puede decir ni a su electorado ni al electorado rival, no le pueden no decir nada.
Y eso en parte estaba pasando con el gobierno actual. A ver, vamos a repasar y meternos ahí. La falta de encuadre del mensaje a los propios y a la oposición. Exactamente. Los hechos en sí, y de hecho la teoría de la comunicación dice que los hechos en sí no existen. Lo que uno debería poder brindar son interpretaciones sobre los fenómenos y las situaciones que están ocurriendo. Si uno no va al debate público con algún encuadre, o sea, con alguna interpretación de lo que está sucediendo, no sale al partido con 2 jugadores menos. Y eso es lo que en parte estaba sucediendo con el gobierno nacional en términos de comunicación. No brindaba encuadres, no brindaba interpretaciones. Danos un ejemplo. A ver, uno podría llegar a pensar la subida del dólar. Sí. ¿Cuál es el encuadre posible en torno a la subida del dólar? El encuadre vigente, que el Banco Central se quedó sin reservas, se quedó sin dólares. Ese es el encuadre que hoy es incuestionable. El gobierno nacional debería poder brindar un encuadre rival o por lo menos que compita con esa interpretación. ¿Por qué está subiendo el dólar o el dólar blue? El único que ensayó algún tipo de encuadre es el titular del Banco Central, que dijo es un mercado marginal, un mercado de delincuentes y narcotraficantes. Eso la sociedad no lo compró, eso la sociedad lo rechazó. Se fue al extremo. Sí. Exactamente, se fue a los extremos y el gobierno nacional, a partir de ahí, estamos hablando de Miguel Pelle, no brindó ningún encuadre rival ante la idea de que está subiendo el dólar y están habiendo problemas económicos. ¿Por qué? Porque se quedaron sin reservas. Así que es necesario plantear encuadres. Se quedaron sin reservas y también pueden agregar. Recibimos sin reservas. Recibimos sin reservas. ¿Y está faltando eso? ¿Eso no llega a la gente? No llega a la gente, no están haciendo el ejercicio de brindar encuadres. Me parece que últimamente un par de reuniones en el gobierno nacional en ese sentido de todos los ministros, todos los miembros del equipo de gobierno deberían poder brindar encuadres e interpretaciones sobre lo que está pasando. Eso, por supuesto, es beneficioso para la gestión de un gobierno. Bueno, pasó un tema que se dio y los medios lo publicaron, fue que Martín Guzmán 2 días antes había dicho que no era conveniente meterse en el escenario de este famoso tope que le colocaron a los $200, ¿sí? Que generó muchos problemas colaterales y de pronto Miguel Pelle prevaleció su postura, ¿no? Y eso también hizo ruido en los operadores que son altamente especulativos, que realmente no apuntan a lo productivo, pero bueno, si sabés que estás rodeado de fieras, sabés cómo le comunicas a la fiera, ¿no? Sí, bueno, el caso que vos hablás de Guzmán es ciertamente un aspecto a tener en cuenta. ¿Qué es lo mejor o el principal atributo que tiene un dirigente político respecto o de cara a la sociedad? Sí. La confianza. La confianza de su palabra. Desautorizar al ministro de Economía en el lapso de 2 días me parece también un error no forzado en términos de comunicación y en términos de planteo y posicionamiento respecto a la sociedad. Bien. Y para cerrar, contanos una apreciación final. Apreciación final, diría que estamos en un momento de turbulencias, siguiendo las metáforas de gobiernos anteriores. Estamos en un momento de turbulencia de la opinión pública, con muchos vaivenes. Le agregás de la opinión pública. De la opinión pública, que es el métier. En el mundo, no nos alcanza el tiempo hoy, pero Inglaterra está pasando lo mismo. Le dicen casi le dicen facho a Boris Johnson, ¿no? En Estados Unidos, Biden es acusado de comunista por Donald Trump. Por Donald Trump, sí. Entonces dijiste que la turbulencia es comunicacional. Hay una turbulencia comunicacional y desde el lado de la opinión pública. ¿Qué significa en específico esto? Que vemos subas y caídas fuertes en los indicadores claves de seguimiento de la opinión pública. De un día para el otro vemos caídas de 5 puntos, crecimientos de 5 puntos. Estamos en un momento de turbulencia. O sea, esta caída, por ejemplo, que vos decís que tuvo Alberto Fernández, ¿la puede recuperar? Sí, claro, la puede recuperar, básicamente porque se orientó y se ubicó principalmente en su electorado. Así que uno, o por lo menos el gobierno nacional, debería poder comunicar mejor ese electorado propio y lograr recuperar ese posicionamiento. Bueno, realmente muy rica esta entrevista. Bueno, gracias, Gustavo. Uno se queda pensando. Y para cerrar, el tema es salir a responderle a los que atacan duro. ¿Está bien o está mal? Está muy bien en términos comunicacionales. Hay que plantear los encuadres. Hay que responder. Exactamente, porque la opinión pública no es otra cosa que un territorio de disputa de encuadres y de conceptos. O sea, el haber callado tampoco es bueno. No, claro. El problema es cómo se responde. Es cómo se responde, la actitud que se muestra
ante ese aspecto, pero el silencio no puede ser la respuesta a mano. Bien. Señores, Julián Libonati, politólogo, referente de 3.0, estuvo acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Señores, sí, nos despedimos y nos vemos la semana que viene, acá, en Nuestra Voz. Chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.